Bueno, hola chicos de grado quinto. Bueno, hoy vamos a socializar el taller de Historia, Democracia y Geografía, que es el examen final de Ciencias Sociales, que conforma el área de Ciencias Sociales, que fue enviado ayer, 16 de abril del 2020. Entonces vamos a socializar. Vamos a la primera pregunta de Historia. El Frente Nacional fue un acuerdo político realizado por los partidos liberal y conservador. Recordemos que anteriormente nuestra historia, el liberal y conservador fueron los primeros partidos que existieron aquí en Colombia, y entonces entre ellos había como una guerra por eso para el Frente Nacional hizo que cesara toda esa guerra, digámoslo así, ¿sí? Vamos al número 2. ¿A qué le puso fin el Frente Nacional? Le puso fin a la lucha bipartidista, ¿sí? Mire que aquí anteriormente habíamos visto que entre estos dos, liberal y conservador, había una guerra, y acá en el Frente Nacional le puso fin, ¿sí? Le puso un fin a esta guerra. Bueno, vamos al número 2. ¿A qué puso? Perdón, el número 3. Desde el inicio de la violencia hasta el Frente Nacional, varios grupos campesinos continuaron organizados en diferentes zonas rurales. Todos estos grupos armados se dieron en zonas rurales, no se dieron prácticamente en las ciudades, ¿sí? Sino que se resguardaban en las selvas, en las zonas rurales, en las veredas, en los corregimientos, porque ahí se sentían más seguros, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente pregunta, la número 4. ¿En qué fecha surgió el ELN y por quiénes estaban conformados? El ELN, el ELN surgió en el año 1965 y fue conformado por campesinos, estudiantes y profesionales que salieron a defender sus derechos, ¿sí? Entonces por eso conformaron este grupo, el ELN, que su bandera es de color rojo. ¿Qué apareció en esta época de los gobiernos posteriores al Frente Nacional? Apareció el paramilitarismo y el narcotráfico. ¿Listo? Esa es la respuesta de la número 5. Vamos al punto número 6. Bueno, acá tenemos un texto. En los últimos años los paramilitares entregaron las armas con la Ley de Justicia y Paz durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Los narcotraficantes ya no son tan visibles y el gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, intenta un acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC. Sin embargo, de los paramilitares surgieron las llamadas bandas criminales. Los narcotraficantes siguen produciendo y comercializando drogas ilícitas, y la guerrilla persiste en sus acciones militares al margen de la ley. El fragmento anterior indica que en Colombia permanecen varios grupos que prolongan la violencia. Si estos grupos aún permanecen en algunas veredas, por ejemplo, hace poco hubo un enfrentamiento en el Cauca, si no estoy mal, y entonces ahí es donde permanece la violencia. Incluso menores de edad, inocentes, caen en esta parte de la violencia que vive Colombia. ¿Sí? Además del coronavirus, estamos viviendo esta parte de la violencia, que son las guerrillas, los paramilitares y los grupos armados que hay en todo el territorio. Pasamos a democracia. ¿Qué es una ley? Es una norma o una regla que nos dice cuál es la forma en la que debemos comportarnos o actuar en la sociedad. Sí, eso es una ley. ¿Qué orienta las leyes? El punto número 2. Las leyes orientan sobre lo que es permitido y lo que es prohibido hacer. En este caso, en Colombia hay muchas cosas prohibidas, ¿sí?, por hacer, que están estipuladas dentro de la Constitución política y los códigos. Recordemos que los códigos, como el Código de Policía, también nos prohíben y, digámoslo así, que son parecidas a las leyes, ¿sí? ¿Cuál es la función de las leyes o los mandatos? La función es la de hacer velar los principios y los derechos constitucionales a través de la regulación y organización de lo que deben y pueden hacer las personas y las instituciones. Vamos al punto número 4.
¿Cuál es la institución encargada de aprobar las leyes? Es el Congreso de la República. Recordemos que en este caso hay tres ramas de poder, que es la rama del poder judicial, la rama del poder legislativo y la rama del poder ejecutivo. En este caso estamos cogiendo la rama legislativa, que es el Congreso, lo que forma el Congreso de la República y la Cámara de Representantes, que aprueban todas las leyes que se hacen aquí en Colombia. Los ciudadanos también podemos proponer la creación de leyes a través de lo que se conoce como iniciativa popular. Si por ejemplo los ciudadanos se agrupan y hacen una iniciativa, la puede aprobar el gobierno para que pueda ser revisada y aprobada. Si no es aprobada, entonces se manda a corrección, vuelven y la mandan y así sucesivamente. Vamos a geografía. El planeta Tierra ha experimentado diversos cambios de carácter natural en sus diferentes capas. ¿Cuáles son esas capas? Las capas principales es litosfera, hidrosfera y atmósfera. Estas son las capas de la Tierra. ¿Sí? Y acá pues se combinan una. Esta corteza, capa superior y manto son capas de la Tierra. Es muy diferente a estas porque estamos hablando de las capas de la atmósfera, de lo que nos cubre en la parte de la Tierra para la contaminación y la capa de ozono y todo eso, ¿sí? Vamos al punto número 2. ¿Por qué aumenta la temperatura de la Tierra y cómo se le conoce este fenómeno? La temperatura de la Tierra aumenta debido a la concentración de algunos gases en la atmósfera. Por ejemplo, ¿cuáles gases? Las industrias, los automóviles, ¿sí? Esos son algunos de los gases que producimos nosotros mismos los seres humanos. Y a este fenómeno se le conoce como efecto invernadero. Todos esos gases se le conoce así, efecto invernadero. Está aquí en esta parte, efecto invernadero. ¿Listo? Vamos al punto número 3. ¿Cuáles son las dos causas de los problemas ambientales? Número 1 es el acelerado crecimiento de las industrias en todo el mundo. Cada vez hay más industrias que utilizan muchos contaminantes como los gases que acabamos de ver, humus y todo eso. Por ejemplo, acá en el Valle del Cauca, Río Paila de Castilla, ha contratado ambientalistas para que traten la quema de caña, para que no haya tan mayor contaminación, sino que haya un poco menor de contaminación. Sí, porque para poder que haya un buen cultivo de caña se tiene que quemar, por eso es que lo hace. El incremento de la población. Con el incremento de la población, por ejemplo, China, que es una población un país sobrepoblado, la India también. Entonces se produce mucha contaminación porque la gente va adquiriendo más motocicletas, más automóviles, entonces va soltando más gases y más contaminación en ese sentido, ¿sí? ¿Qué son los problemas ambientales globales? Son aquellos que afectan en menor o mayor magnitud el bienestar de todas las personas que habitan el planeta, ¿sí? Como por ejemplo los problemas ambientales que han mejorado, pues lastimosamente, ya lo dije la otra vez, por el COVID-19, pero si salimos otra vez de la cuarentena, por ejemplo Medellín, que era una de las ciudades más contaminadas, Itagüí, ¿sí? Por ejemplo Cúcuta también, que está viviendo una contaminación, Bogotá también, que vive contaminación. Entonces eso afecta los pulmones y la parte de la salud de los seres humanos. Vamos al otro. ¿Qué ocasiona la exposición directa de la superficie terrestre a estos rayos? Ocasiona el deterioro de los ecosistemas terrestres y afecta la salud de los seres humanos, como ya lo dije anteriormente. ¿Listo? Espero que les haya quedado muy claro y que tengan un buen día.